Comenzando entonces nuestra reunión. Buenas noches, buenas tardes nuevamente. Vamos a retomar los temas que dejamos de ayer. En la reunión de hoy no voy a... Les cuento, estoy dando la clase desde otra computadora diferente de la que utilicé ayer y no voy a poner el video, ¿no? Que me enfoca a mí. A ver si de esta manera podemos mantener una clase más fluida sin esos cortes. Si llegara a suceder que se corta o algo así, entonces voy a cambiar de computadora. Usted quédese, que tardo yo. La otra computadora la tengo acá al lado mío, prendida también. Solamente tengo que habilitar un cable y seguir con la otra, ¿no? Pero crucemos los dedos, esperemos que no pase ninguna de esas cuestiones. En la reunión de ayer hablamos de un par de cambios que se dieron en la economía de la Edad Media. Voy a retomar parte de eso, del final de esa reunión, para arrancar con la reunión de hoy, ¿no? Que nos lleva a un periodo que abarca aproximadamente unos 300 años, que es la época de la expansión, ¿no? Pero antes de retomar eso, y a manera de repaso, no sé quién va a ser voluntario para decir, bueno, eh, mencionar dos o tres puntos importantes que hemos dado en la clase de ayer. Prefiero que sea algo voluntario antes de decirle a alguien, te paso el micrófono y hablas, ¿sí? Pero más también para entrar en confianza entre nosotros y que alguien pueda este, usar el micrófono. Yo ya les habilité a todos ustedes el micrófono, de modo que si usted ahí habla directamente o me pide la palabra, lo habilito para que diga, bueno, dos o tres cosas que hemos mencionado ayer, así como importantes, a ver qué pudo haber quedado, a ver quién toma de voluntario, quién se anima, sin temor a equivocarse, porque una de las cosas que me olvidé de mencionar ayer y que siempre menciono, es que el aula, la clase, es el lugar para equivocarse, ¿sí? Es para cometer errores, para confundirse o lo que fuere, ¿sí? Eh, no es penalizado eso, pero lo importante es participar. Recuerde que hay un porcentaje importante de participación, ¿sí? Entonces siempre es bienvenido con preguntas o con un poco de repaso, ¿no? Que yo utilizo para meterle un poquito de emoción a la cosa, ¿no? Sé claramente que los alumnos no les gusta hablar mucho, ¿no? Al menos en la clase. Ahí creo que Héctor estaba escribiendo algo, pero no me apareció en el chat. ¿Quién se anima? No le funciona el micrófono. Bueno, pero la semana que viene, ojalá que sí, ¿eh? Mire que yo tengo una mala suerte, entre comillas, mala suerte, que es que en estos 8 años que doy clases virtuales, a los alumnos generalmente no les anda el micrófono, ¿sí? Ni hablar la cámara, ¿no? Pero el micrófono. Pero en una época me decían, no tiene micrófono. Ahora ya no puede decir no tiene micrófono porque todas las máquinas vienen con micrófono, ¿no? Pero bueno, Héctor utilizó su excusa del curso, ¿no? Ya en la próxima semana, a partir de la próxima semana ya no tiene. Igual va a escribir seguro. Liz, Sigrid, Gustavo ayer no estuvo. Liz, Sigrid, a ver quién quiere decir, bueno, dos o tres cuestiones, nada más. No es una... Porque recuerde que si no, ¿cómo yo puedo evaluar luego, no? Ese 30% que es muy importante, ¿sí? A ver, Sigrid, ahí que levanta la mano. Eh, puede hablar si habilita su micrófono. Buenas noches.
Hola Sigrid, ¿qué tal? La estamos escuchando muy bien. Bueno, ayer hablamos básicamente de la Edad Media. La dividió en dos partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media habló de que el poder estaba básicamente fragmentado, de un poco del feudalismo, de la inseguridad y de los manor. Y la Baja, y también un poco de los templarios. Y de la Baja Edad Media, de cómo se empezó otra vez a ya habían algunas tierras disponibles para trabajar, entonces empezó otra vez los intercambios y también otra vez a intercambiarse las monedas y apareció otra vez la figura de mercader. Básicamente es un como mini resumen. Muy bien. Y a ver, para vos o para otra persona, muy bien ahí el resumen, ¿no? Digamos, vamos a destacar eso. Gracias. Y, y ¿cuál sería la diferencia más grande que queremos hacer entre ambos periodos? ¿No? En cuanto a que uno genera mucho o genera un resurgimiento de la economía y otro no. A ver, Liz, si quiere, o Héctor, usted puede escribir, no lo vamos a censurar por no tener el micrófono. ¿eh? Cualquiera igual puede escribir. Pero ve que si hablamos, se hace más entretenido esto, ¿no? Siendo pocos, lo podemos aprovechar. Eh, Gustavo no tiene, pero recuerde que la semana que viene, a partir de la semana que viene, no vamos a aceptar excusa de no tengo micrófono. ¿Sí? Hasta esta semana la hacemos. Porque además es como un requisito tecnológico que le piden cuando usted se anota el curso, ¿no es cierto? Y ahí usted dice, sí, sí, tengo micrófono. ¿eh? Así que, porque sabe que, como ya le digo, ¿no? Hay acá un porcentaje importante de la nota para ganar el curso. Y entonces tiene que hablar. No es que le estamos tomando examen. No estaría mal si lo tomara, ¿no? Pero es para hacer amena la cosa. Así que, Gustavo, ¿y quién era? Héctor, la semana que viene consiguen ahí un micrófono. Y si no tienen, van a la UFM y le piden que le presten uno y se sobran ahí micrófono para todas las computadoras. Liz, a ver cuál sería la... Igual entonces Gustavo, Héctor o todos estos que no tienen micrófono se largan a escribir al chat nomás, sin problema. A ver, Liz, ¿cuál era la gran diferencia que habíamos hecho entre un periodo y otro en este sentido de la reactivación, la creación de riqueza? Veo que tiene la mano levantada, ¿no? No sé si va a querer hablar ahí o le quedó de antes. No quiero avisar de... Ahí puede hablar entonces, adelante, nomás, porque usted tiene el micrófono habilitado, si no me equivoco. Ahí va, Buenas noches. ahí va. Hola, ¿Sí me escuchan? hola. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues para mí, según lo que vimos el día de ayer, fue que la principal diferencia es que entre la alta y la baja edad media básicamente fue el crecimiento poblacional y que hubo, como usted explicó, según el mapa, colonización de tierras y este evidentemente pues llevó a que aumentara pues la diversidad de los factores de producción. Entonces obviamente a partir de esto pues el comercio empezó a desarrollarse. Entonces, también según las límites que ayer nos puso usted, pues a partir de aquí también hubo un cambio de derechos de propiedad, ya no era tanto con el asunto de los límites del Maynard, como lo explicó también en el mapa. Y pues esa era la gran diferencia entre la alta y la baja edad media. Perfecto, muy bien. Entonces, perfecto, ahora muy bien. Ahí entonces, ahora tenemos ahí los puntos para los puntos para arrancar en la reunión de hoy.
ahí está, perfecto, que me venía el rebote de mi voz del micrófono de Liz, ¿no? Entonces, vimos en la reunión de ayer como dos puntos importantes de quiebre, ¿no? Es decir, uno, antes del cambio de la alta a la baja edad media. En la alta edad media era una economía muy estratificada, sin incentivos para la producción, ¿sí? Básicamente el incentivo, la falta de incentivo también estaba en que la economía era cerrada, ¿no? Esto de lo que ustedes ya han visto en algunas otras asignaturas como economía, etcétera. Si no hay libertad de comercio, libertad de poder disponer de la propiedad de uno, no hay incentivo. Y es interesante ver, y para eso podríamos tomar la clase de ayer, para comparar que dentro de una misma era y en un mismo territorio, con una misma población, solo cambia, y es un cambio muy importante, las condiciones de la movilidad, de la disponibilidad de bienes, de la posibilidad de intercambiar y también de la posibilidad de poder generar innovaciones para producir más, ¿no? Toda esa recuperación que se da desde 1200 en adelante, con la aparición de los mercaderes, de los burgueses, y además un cambio importante que vimos ayer, que es el cambio del control del mar Mediterráneo, del cambio del volumen del comercio del cual se hacía en aquella época. Para ser un poquito más claro, vamos a agarrar acá un mapa, déjeme ver si acá hay un mapa, por ejemplo, ¿no? Y el mapa acá nos muestra, vamos a usar el lápiz ahora, ¿no? Que esta región que está hacia acá, esto que yo estoy marcando ahora con negro y dentro de un rato lo voy a marcar un poco más grueso. Déjeme agarrar el lápiz más grueso acá. Pero este está en amarillo, pero déjeme agarrarlo en negro. Esta región de acá, del mar Mediterráneo, está en manos del infiel, ¿no? Está en manos del turco, de los turcos, ¿sí? Entonces se hace más complejo el transporte hacia las zonas más lejanas. Mire, este mapa que está acá, no, este le muestra más claramente. Este mapa le muestra el territorio dominado en su máxima expansión hacia el año 1500 por los pueblos islámicos, ¿sí? Y ve que son los que están en verde, ¿no? El comercio tradicional son estas rutas rojas que usted puede ver en el mapa, ¿sí? Esta zona más alejada, ¿no? Esta zona más alejada que estoy marcando acá era la ruta de la seda, la ruta de las especias, de los metales preciosos, etcétera. Todo el transporte se hacía así hasta Europa. Una parte muchas veces se hacía por mar, se llegaba por acá o por el Mar Rojo y luego llegaba a Europa. Ahora, con el dominio, con la pérdida de los santos lugares, ¿no? La caída del Imperio Romano de Oriente, ya hacia el 1450 aproximadamente, toda esta región se hizo muy compleja para mantener este comercio. Este es un punto. El siguiente punto tiene que ver con que el volumen del comercio que se venía dando desde mediados de la baja edad media, es decir, desde el 1300 en adelante, era cada vez mayor. Con volúmenes cada vez mayores, el costo del transporte de una ruta tan larga como esta que le estoy marcando ahora, era cada vez más alto, ¿no? Entonces, estas dos circunstancias, ¿no? Volúmenes cada vez mayores y un mar Mediterráneo y una ruta hacia el lejano oriente controlada por los turcos,
hizo que muchos comerciantes europeos empezaran a buscar una alternativa. Y esa alternativa va a estar dada por una opción de dar vuelta alrededor de África, ¿sí? Volcarse hacia el Atlántico. Y es aproximadamente entre 1450 y 1550 que se produce esta revolución, ¿sí? Este cambio tan espectacular. Entonces, lo que vamos a ver en la reunión de hoy son temas asociados con los cambios que se producen en esa época y cómo esos cambios van a afectar la economía de Europa, y la semana que viene podemos ver cómo eso a su vez también afecta a una revolución tecnológica como es la revolución industrial, ¿sí? Estamos hasta ahí, está recibiendo bien el audio, está pudiendo ver bien el mapa, etcétera. Había entrado Fabián y se había caído del aula. Héctor, ¿está viendo bien? Muy bien. Héctor, ¿está escuchando y viendo bien ahí? No veo su punto. ¿Sí? Gustavo, se ve que se habrá ido a buscar un micrófono o vaya a saber qué cuestión, ¿no? Pero las señoritas entonces están ahí. Es interesante analizar, ¿no? Siempre recuerde que habíamos visto la semana, la clase de ayer, había señalado yo algo, ¿no? Muchas de las cosas que yo voy diciendo acá complementan lo que usted va a leer. Por eso es importante que reciba las dos versiones. El humanismo es una corriente de pensamiento, un movimiento cultural que va a tener lugar en la sociedad, en las ciudades del norte de Italia. ¿Por qué son tan importantes estas ciudades del norte de Italia? Por lo siguiente. Estos territorios del norte de Italia son las regiones donde se produce, déjeme marcar acá, son las regiones donde se produce el gran intercambio comercial. Estoy todavía adivinando bien qué color puede servir mejor. Esta zona del norte de Italia, acá yo estoy marcando, ¿no? Esta zona del norte de Italia es el centro neurálgico de todo el comercio del Mediterráneo en la Edad Media. ¿Por qué? Porque de acá llega el comercio desde los santos lugares del cercano oriente, y luego de acá también se distribuye al resto de Europa, ¿sí? Entonces son estas casas comerciales y estas ciudades portuarias italianas y sus alrededores que crecen extraordinariamente. Génova, Venecia, Pisa, Florencia, Milán, etc. Es el centro del universo. Y es precisamente que todos los adelantos van a llegar a esa región y que gran parte de todo el movimiento cultural, científico, comercial, etcétera, se va a dar en ese territorio. Lo que vamos a ver hoy es cómo se produce todo eso, y luego, después en la segunda mitad de la clase de hoy, vamos a ver por qué se va a producir un cambio muy importante en cuanto a esa región, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar señalando en los próximos minutos, ¿sí? Esto es algo. Entonces, ver, por acá venía el comercio, por acá se da. Y entonces, esto es uno de los cambios importantes que se van a ir dando, tiene que ver con este movimiento cultural llamado el humanismo, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es lo que está mostrando eso ahí? Bueno, el hombre moderno, ¿no? Este hombre de la transición que entra en contacto con otras culturas, que sale al mundo,
que recuperó su territorio, va a empezar a alejarse un poco, pero apenas un poco, va a empezar a poner en cuestionamiento la cultura que tenía Europa en aquellos años, ¿no? Ese hombre estático, tradicional, conservador de la Edad Media, donde predominaba principalmente la visión y las enseñanzas de la Iglesia, van a empezar a ponerse en duda. Y los que van a traer muchos de estos conocimientos, y otra vez vuelvo al punto que señalé como uno de los puntos referentes de las clases, son los mercaderes, que viajando, que estando en contacto con otras personas, ven mundos diferentes, ven cosas alternativas, ¿sí? No por nada muchos dicen, bueno, la mejor manera de aprender y de incorporar cultura y de desarrollarse es viajar y ver cómo son otras cosas, ¿no? Cuando uno va a un lugar desconocido aprende muchísimo más muchas veces que estando en un aula o leyendo un libro. Si uno puede complementar las dos cosas, bueno, muchísimo mejor. Pero dados a elegir, bueno, no sé, supongo yo que viajar inclusive tiene un sabor que es un poco más divertido que solamente estudiar. Las dos cosas, creo yo, se complementan. Pero entonces, estos hombres del norte de Italia, de esta región acá, resaltando, traen nuevas visiones, se interpretan a ellos mismos como diferentes. Ayer uno de ustedes, que creo que era Edgar, preguntó por la escolástica, ¿no? Algo de la escolástica. Y precisamente ve acá en este slide, ¿no? Cuando yo marco el tema de sientan las bases de una nueva cultura independiente de la escolástica cristiana. Empieza a haber una visión diferente de la tradicional, ¿no? Se empieza a afirmar la dignidad y el valor de cada individuo, ¿no? Empieza a ser este hombre moderno para los estándares de aquella época, ¿sí? Entonces, el humanismo de alguna manera empieza a poner más énfasis en la persona, ¿sí? No es que rechaza a Dios, no es que son ateos, ¿no? Porque yo a veces explico estos temas y algunos hacen una super simplificación. No, siguen siendo personas religiosas, pero empiezan a encontrar otro tipo de explicaciones, ¿no? Empiezan como vamos a ver ahora en la literatura, etcétera, innovaciones, ¿sí? Desde ahí empieza lentamente esto. Y obviamente que este es un punto, creo yo, clave para todo lo largo del curso, me parece a mí. Inclusive sirve para que ustedes que están estudiando economía, ¿no? Porque finalmente esto es una materia de economía, o una maestría de economía, perdón, y ahí voy a lo que propone ahí Liz. Siempre todos los cambios, todas las innovaciones, son movimientos liderados por un pequeño grupo, ¿no? Por una élite. A veces es una élite de intelectuales, a veces es una élite religiosa, a veces es una élite de científicos, o a veces es una élite de aristócratas, de gente de dinero, que promueve cambios, que se anima a probar algo diferente. Y si consiguen que eso tenga éxito, entonces va a ser adoptado por la mayoría y se va a transformar en un cambio de paradigma o en un cambio cultural. Pero siempre al comienzo es una minoría, ¿no? Y a veces o es una minoría porque son los que se les ocurre trabajar esos temas, o porque tienen tiempo para hacerlo, o porque tienen dinero para hacerlo, o porque están lo suficientemente locos, entre comillas, como para arriesgarse a hacer eso, ¿sí? Más adelante, esto va a ir
desarrollándose, y lo vamos a ver la clase que viene. Entre la clase 3 y la clase 4 vamos a entrar en esto que propone Liz, ¿no? O que dice, bueno, esto seguramente influenció luego esta idea. Usted fíjese que es interesante. Vamos a plantear esta situación acá, siguiendo este punto que propone Liz, que sería el siguiente. Si trazamos una línea, hoy estuve investigando y acá hay una posibilidad de trazar una línea más o menos derecha y más o menos bien, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Si trazamos una línea y luego le ponemos algunos números, déjeme ver acá si le podemos poner los números, no sé, ahora estamos en el 1500, ¿no? Y después le vamos a poner un número acá de 1800, y después le vamos a poner un número acá de 2010, más o menos, ¿dónde estamos? ¿No? Entonces vamos a ver nosotros que quizás podríamos marcar la siguiente línea, ¿no? En 1500 el individualismo y todo eso no existía, ¿no? Veníamos de la Edad Media, de la servidumbre, del poder del señor feudal, y lo que vamos a ver acá es, en estos primeros años, hasta acá, por ejemplo, 1700, monarquías absolutas, poder del rey. Y de acá en adelante empiezan a luchar por los derechos individuales, los derechos de las personas, ¿sí? Y esta lucha sigue, supongamos acá, hasta 1900, por poner el número, más o menos redondo. Y paradójicamente, a partir de 1900 en adelante, es como que tendríamos, no sé, una involución donde los derechos individuales empiezan a perderse en pos de los derechos colectivos, ¿sí? Es decir, arrancamos acá con derechos colectivos totalmente sometidos, ¿no? Y el predominio de la aristocracia, la monarquía, etcétera. Hacia el año 1750 más o menos se empieza a poner en duda todo esto y empieza una lucha para el surgimiento de los derechos individuales, la libertad individual, etcétera. Todo esto lo estoy haciendo con el mouse y con la mano izquierda, no es que estoy enfermo, ¿no? Y a partir de 1900 en adelante, sobre todo vamos a ver después de la Primera Guerra Mundial, que como hablar de derechos individuales y del individuo, etcétera, tiene malísima prensa, y hay que hablar de el pueblo, la nación, ¿no? La comunidad, etcétera, pero siempre hablando en términos colectivos, lo cual termina siendo para un enfoque liberal totalmente negativo y nefasto, ¿sí? Desde el punto de vista, si usted lo va a ver desde el punto de vista socialista, nacionalista, etcétera, los nefastos somos los liberales, ¿sí? Pero es interesante ver cómo se empieza luchando por una cosa, se llega quizás al sumum en este 1900, sufragio universal, etcétera, y luego a partir del sufragio universal el individuo empieza a ser cada vez más sometido al Estado, ¿no? Que finalmente terminamos más o menos dependiendo de monarcas absolutos, nada más que en lugar de llamarse monarcas absolutos y ser hereditarios, se llaman presidentes y los elegimos nosotros en elecciones que muchas veces son de bastante dudosa reputación, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo, en este marco nos vamos a estar moviendo a lo largo de todo el curso, ¿sí? Entre el 1500, ¿no? Déjeme acá poner un color negro que resalte más, ¿no? Entre el 1500 y el 2000, ver también ese cambio político, porque una cosa interesante que es, y ahí por si hay preguntas o comentarios, dentro de lo que nosotros mencionamos, es que la economía y la política no puede estar separada. Muchas veces nos dicen a nosotros, bueno, podemos ser aún liberales, bueno, podemos ser liberales en lo económico pero no en lo político. O hay otros que dicen, no, podemos ser liberales en lo político pero no en lo económico. Y el individuo no es una persona que se separa, ¿no? El individuo es todo, la sociedad es todo. Y la libertad que uno pretende defender y promover
siempre está afectada directamente por las acciones políticas. La semana que viene vamos a hablar de John Locke y compañía. Luego, más adelante, ya a final de año, cuando hablemos de... vamos a tener 3 cursos nosotros, ¿no? Este curso de historia, el de historia de América Latina y el de Law and Economics, ¿no? Entonces ahí ya le vamos a entrar a más a estas cosas que estoy mencionando ahora. Pero por ahí va la cuestión. No sé si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta o tenga alguna duda hasta acá. Hágame rojo si no tiene, y si no, escríbala o me pide el micrófono. Yo mientras voy a tomar un poco de agua. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no tiene, hágame no, así de paso veo que va recibiendo bien el audio de la charla de hoy. ¿Está escuchando? Sí. Fabián, muy bien. Héctor, bueno. Entonces, si no tiene, cuando le pregunto si tiene dudas o no tiene, si no tiene, hágame rojo. Así sigo directo a la próxima. Y de paso me sirve para chequear que el audio esté llegando bien. Ahí está, perfecto. Gracias, Fabián. Bueno, entonces, volvemos a al documento. ¿Sí? Estamos acá en la clase 2. Ahí vamos. Entonces, este tipo de enfoque empieza a tener su aparición, ya le digo, ¿no? Entre más o menos 1440, 1550, 1530, ¿sí? ¿En dónde se puede ver esto claramente? Entre otras cosas, esta época del humanismo, muchos lo asocian también con lo que se conoció como el Renacimiento, ¿no? Se empieza a buscar evidencia en autores clásicos como griegos y romanos para tratar de ver cómo estos habían llegado a tener sociedades tan avanzadas, ¿sí? Alguna vez usted habrá escuchado que decía, si los griegos hubiesen seguido avanzando con un nivel de desarrollo tan grande como tenían, hoy estarían colonizando el espacio, ¿no? Sin embargo, en un determinado momento, esa sociedad desapareció, ¿no? O dejó de tener influencia. En realidad no es que ninguna sociedad desaparece del todo, sino que pierden protagonismo. Y entonces, durante la Edad Media, gran parte de sus escritos, documentos habían desaparecido. Y es precisamente gracias a los mercaderes de los que hablamos ayer, que entraban en contacto con el Islam, que se recuperaron traducciones del griego al árabe, y del árabe se pasaron luego al latín, ¿sí? Entonces se volvió a recuperar aquellos autores, aquel conocimiento, ¿sí? Y se empieza a resaltar nuevamente, como hacían tanto los griegos como los romanos, la dignidad del ser humano, ¿no? Como constructor de su propio destino. Se empieza a poner acá esta contradicción entre en la Edad Media era más todo Dios lo quiso así, si Dios quiere, por algo es así, porque Dios, etcétera. Y se pasa a un hombre que empieza a desafiar el conocimiento, que empieza a desafiar su propio destino, ¿no? Y que se ve como independiente de la acción divina, ¿sí? Se ve como independiente de la acción divina, en un sentido de señalar, bueno, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? El hombre se convierte en un ser capaz de razonar, ¿sí? Por su propia
con su propia mente, tomar su propia decisión, ¿sí? Se empieza a dar lo que se conoce, como vemos acá, la secularización del conocimiento. Ahí voy a la pregunta o comentario que tenga. Secularización del conocimiento. Esto quiere decir separar el conocimiento de la religión, ¿no? Y esto va a ser un cimbronazo muy fuerte, ¿no? Imagínese usted todavía hoy para nosotros, en determinadas oportunidades, a veces hasta sentimos una autocensura, según enfrente de quién estamos hablando, decimos cosas o no las decimos. Esta gente se jugaba la vida proponiendo cosas diferentes al conocimiento tradicional. Hasta aquel momento, yo le había dicho que en la Edad Media, el conocimiento había sido guardado, conservado gracias a los monasterios y a la iglesia. Y obviamente la iglesia conservó el conocimiento que le interesaba conservar. El que no le interesaba conservar, no lo conservaba. Eran los sacerdotes los que manualmente copiaban los libros, los copistas, los amanuenses, ¿sí? Esto va a cambiar rotundamente en este periodo porque se da un descubrimiento trascendental, ¿no? Para muchos, aún todavía hoy en día, sigue siendo el invento, más que un descubrimiento, es un invento trascendental. ¿Cuál sería ese invento trascendental de esta época que cambia la historia de la humanidad en lo que estamos viendo? Anímese a contestar porque si se equivoca no hay absolutamente ninguna penalidad. Muy bien, Fabián. La imprenta, ¿sí? La imprenta es la que va a permitir, entre otras cosas, lo que ahí señala Liz, ¿no? Es decir, la razón empieza a manifestarse más abiertamente. La imprenta de los tipos móviles de Gutenberg, ¿no? Y nuevamente acá vamos a otro punto interesante que se reproduce a lo largo de toda la historia y del mundo económico, etcétera, que tiene que ver con que los inventos, los adelantos, no son producto de una sola persona. Generalmente lo que suele suceder es que hay una persona que es la que da en la tecla, ¿no? Que es la que da justo en el momento determinado, va, patenta o desarrolla el invento o le encuentra la vuelta para hacerlo viable y confiable. La imprenta ya existía de antes. Los chinos, inclusive, tenían imprentas mucho antes que la imprenta de Gutenberg, ¿no? La imprenta de los chinos era una imprenta de madera, ¿no? Que cada una de las planchas de madera representaba una hoja, ¿no? Y que solamente servía para esa hoja del libro. Y que además, al ser de madera, rápidamente se gastaba y empezaba a chorrear la tinta, etcétera. No era muy práctica, ¿sí? Pero sí, lo que va a desarrollar Gutenberg es la imprenta metálica de tipos móviles, ¿sí? Y eso va a permitir que con un juego de letras determinado y una plancha determinada, poder reproducir miles de páginas diferentes según la combinación que se hicieran de las letras. Esto fue una revolución extraordinaria porque permitió o trajo aparejado, mejor dicho, dos cambios fundamentales. El primero fue el del costo y la velocidad con la que se podían producir los libros, ¿sí? Bajó notablemente el costo de producir libros y además se aceleró la capacidad de producir libros. Punto número uno. Pero punto número dos, y casi tan importante como el primero,
se produce esta situación que tiene que ver con quitarle a la iglesia el monopolio de la producción de libros. Es decir, la imprenta permite la secularización del conocimiento, ¿sí? Antes, si usted quería producir un libro, lo hacía la iglesia. Ahora lo puede hacer cualquiera. Entonces, como puse acá, todos escriben sobre todo el tiempo, ¿sí? Todos escriben sobre todo el tiempo. Cualquier tema es objeto de estudio y ahí va a empezar a darse esta revolución científica que un poco más adelante va a llevar a cambios extraordinarios en el mundo, ¿sí? Este es un punto clave en el mundo en el que vamos a entrar nosotros, ¿sí? La secularización del conocimiento, ¿no? Y esto va a dar la impronta, por ejemplo, a la aparición de un nuevo hombre que tiene una visión distinta